Muy buenos días, queridos alumnos. En esta sesión veremos los diferentes métodos de amortización de préstamos que podamos encontrar en nuestro sistema financiero. Veremos en primer lugar el método alemán, luego el método francés, luego el método americano y finalmente el método informal aceptado. Antes de empezar, debemos de considerar que todos los métodos de amortización tienen básicamente los mismos componentes, es decir, todos los cuadros de amortización de préstamos deben de tener una columna en la que se registre el periodo del préstamo, otra columna para registrar el préstamo, otra columna para el saldo, otra columna para la amortización, otra columna para el interés y una columna más para la cuota. La nomenclatura a usar en estos cuadros es arbitraria. En este caso nosotros consideraremos al préstamo con una P mayúscula, al periodo con una N minúscula, a la tasa de interés con una I minúscula, al saldo con una S mayúscula, a la amortización con una A mayúscula, al interés con una I mayúscula y a la cuota con una R mayúscula. Para elaborar los cuadros de amortización de préstamos que veremos en esta sesión, trabajaremos con los mismos datos, teniendo como supuesto el hecho de que nos prestamos 100.000 soles y que tenemos que devolverlos en un periodo de 5 años a una tasa de interés del 12% anual. En el método alemán, que se caracteriza porque la amortización en este método es constante en cada uno de los periodos del préstamo, tienes la siguiente mecánica para poder desarrollar todo el cuadro. Lo primero que tenemos que hacer es extraer el dato del préstamo, para lo cual nos ubicamos en la celda C11, apretamos el signo más y jalamos los 100.000 que es el préstamo. Entonces ya tendríamos registrados los 100.000 del préstamo. El segundo paso viene a ser hallar la amortización, que como habíamos quedado, viene a ser constante en cada uno de los periodos del préstamo. Nos ubicamos en la celda E12 y para poder hallar esta amortización simplemente tenemos que dividir el préstamo entre el periodo del préstamo, como podemos observar en el comentario adjunto. Entonces nos ubicamos en la celda, digitamos el signo más, jalamos los 100.000 del préstamo, pero como este dato podemos copiarlo para los demás periodos, lo que podemos hacer es fijarlo apretando F4. De esa forma se fija, digitamos el signo de división, lo dividimos entre el periodo de el préstamo, que también debe de fijarse con la tecla F4, apretamos el signo Enter y ya tendríamos la amortización para este método. Como habíamos quedado que la amortización es constante en cada uno de los periodos, para copiar este dato lo único que hacemos es ubicarnos en la esquina de la celda y arrastrarla hasta el periodo 5. De esa forma ya tendremos los 20.000 de amortización para cada uno de los periodos. Seguidamente tendremos que hallar el saldo, que, como se nota en el comentario adjunto, simplemente es el préstamo menos la amortización. En el primer periodo, es decir, en el periodo 0, el saldo vendrían a ser simplemente los 100.000, ya que en ese periodo no se amortiza ninguna cantidad del préstamo. Esta fórmula será aplicada a partir del periodo 1. En este periodo será los 100.000 menos los 20.000 de amortización del periodo 1. Entonces el saldo para el periodo 1 serán 80.000. Para poder hallar el saldo para los demás periodos, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la celda y automáticamente
tendremos el saldo para cada uno de los periodos. Como nos podemos dar cuenta, al final del periodo 5 nosotros llegamos a saldar toda la deuda. Es por ello que el saldo llega a ser 0. Seguidamente tendremos que hallar la columna del interés. Debemos de tener en cuenta nosotros que nosotros pagamos intereses solamente de aquello que debemos. Es decir, para el periodo 1 yo pagaré intereses por lo que yo debía en el periodo 1, que eran los 100.000. Para el periodo 2 ya no voy a pagar intereses por los 100.000, ya que yo he amortizado cierta cantidad. Entonces el interés simplemente será el 12% de los 80.000. Entonces hallamos la columna de interés, nos ubicamos en la celda F12, digitamos el signo más, copiamos los 100.000 que debíamos en el periodo 0, los multiplicamos por el 12% que se nos cobra, y como esa es la tasa para todos los periodos, podemos fijar ese dato. Apretamos Enter y tendríamos automáticamente el interés que pagamos para ese periodo. Para hallar el interés que se va a pagar en los siguientes periodos, lo único que tendríamos que hacer es arrastrar esta celda hasta el periodo 5 y nos damos cuenta de que ya automáticamente en el Excel hemos podido hallar el interés para cada uno de los periodos. Ahora, la cuota simplemente es la amortización más el interés, ya que como nosotros sabemos en matemática financiera, al final nosotros por un préstamo no solo pagamos el préstamo en sí, sino que también los intereses. Por eso es que las cuotas vienen a ser igual simplemente a la amortización más el interés, es decir, el préstamo más los intereses que hayan ganado por prestarnos el dinero. Entonces, para el periodo 1 digitamos el signo más, serán los 20.000 más los 12.000, y lo que tendremos que cancelar en el primer periodo serán 32.000 soles. Para los demás periodos simplemente hacemos el arrastre correspondiente y tendremos la cuota para cada uno de los periodos. De esta forma, señores alumnos, estaremos culminando la elaboración de este método alemán. Veamos ahora el método francés. El método francés se caracteriza porque la cuota es aquella que va a permanecer constante en cada uno de los 5 periodos. La mecánica para desarrollar este cuadro de amortización mediante el método francés es la siguiente. Primero tendremos que jalar el dato que tenemos como préstamo, que vienen a ser los 100.000 soles, y seguidamente pasaremos a la columna de la cuota para poder hallarla. Como sabemos, la cuota es igual a la amortización más el interés, pero en este caso aún no tenemos los datos de amortización ni de interés, por lo que tendremos que hallar directamente la cuota a través de la fórmula que ya vimos en matemática financiera con el tema de anualidades. Como sabemos, las anualidades, que en este caso lo simbolizamos con el signo R, simplemente es igual a la tasa de interés por el factor 1 más el interés, todo elevado al periodo, sobre 1 más la tasa de interés, todo elevado a la n, menos 1. Entonces, para poder hallar la cuota, lo primero que tenemos que hacer es digitalizar toda la fórmula. El uso de los signos de agrupación es de suma importancia en este caso, ya que si no podemos cometer un error al momento de hallar la cuota. Lo primero que tendremos que hacer es digitalizar el signo más, jalar el préstamo, que va a ser multiplicado por el factor que ya hemos determinado en la parte de arriba. Usamos el signo de agrupación, la tasa de interés por, abrimos nuevamente el signo de agrupación, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, lo vamos a elevar con alf 94 a la n, que viene a ser 5, cerramos paréntesis, todo ello va a tener que dividirse entre, nuevamente abrimos doble paréntesis, 1 más la tasa de interés,
cerramos paréntesis, lo elevamos con alf 94 a la 5, le restamos 1, cerramos paréntesis y de esa forma ya hemos terminado de digitalizar nuestra fórmula. Machucamos Enter y esa vendría a ser la cuota constante o cuota R. Podemos también hallar este dato mediante otra forma, ya que en funciones financieras en el Excel nosotros podemos hallar fácilmente este dato, para lo cual nos ubicamos en la siguiente celda, digitalizamos el signo menos, nos vamos a funciones financieras, nos sale una ventana de argumentos, buscamos funciones financieras y luego buscamos la función pago. Nos ubicamos en la función pago y nos va a salir los argumentos de esta función. Como pueden ver, tenemos la tasa a la cual la vamos a poner el 12%, pero este dato tiene que ser fijado. NEPER, que viene a ser el número total de pagos del préstamo. ¿En cuántos pagos vamos a saldar la deuda? Que en este caso viene a ser 5, que también tiene que ser fijado. Recordemos que para fijar las celdas tenemos que utilizar la tecla F4. Luego, PA viene a ser el valor actual de la cantidad total de una serie de pagos futuros, es decir, en otras palabras, el préstamo, que para nuestro caso vienen a ser los 100.000. El valor futuro es opcional, podemos introducirlo si es que en algunos casos queremos que quede cierta deuda al final del periodo. En este caso queremos que el saldo sea 0, entonces no introducimos ningún dato. En el tipo vamos a introducir dos valores opcionalmente, 1 o 0. 0 si es que los pagos son vencidos, como en el ejemplo actual, y 1 si es que los pagos son anticipados, como puede ser en otros ejemplos. Esta vez introducimos 0, aceptamos y como se dan cuenta, de esa forma nos sale el mismo valor. Para los demás casos, como habíamos quedado, la cuota viene a ser constante en el método francés. Entonces lo único que hacemos es arrastrar esta celda y ya tenemos la cuota constante para cada uno de los datos. Seguidamente tendremos que hallar el saldo para el periodo 0, que como sabemos va a ser la misma cantidad, ya que aún no se ha amortizado nada del préstamo, entonces vienen a ser los 100.000. Luego podremos hallar el interés del primer periodo, ya que para ello lo único que necesitamos es el saldo y multiplicarlo por la tasa de interés. Entonces nos ubicamos en la celda F12, digitalizamos el signo más, el saldo por nuestra tasa de interés y tenemos el interés que vamos a pagar para el primer periodo. Ahora, ¿cómo es que podemos hallar la amortización? Nosotros sabemos que la cuota es igual a la amortización más el interés. Entonces, despejando esta pequeña fórmula, podemos llegar a la conclusión de que la amortización simplemente va a ser igual a la cuota menos el interés. Entonces, si ya tenemos la cuota y el interés del periodo 1, podemos también hallar la amortización para ese periodo. Simplemente será la cuota menos el interés. Entonces ya tenemos la amortización. Una vez que hayamos tenido esta amortización, podemos hallar el saldo para el periodo 1, que como sabemos simplemente es la deuda menos lo que se va amortizando. Y como ya tenemos el saldo para el periodo 1, podemos nuevamente hallar el interés para el periodo 2, que simplemente será lo que ahora ya debemos, que viene a ser 84.259.03 por la tasa, que es el 12%. Nuevamente ya tenemos la cuota y el interés para el periodo 2, entonces podemos fácilmente calcular la amortización para el periodo 2, que serán los 27.740.97 menos
el interés, que en este caso ya es 10.111.08. Tocamos Enter y seguimos esa misma mecánica hasta llegar al periodo 5. La ventaja del Excel es que, como ya hemos aplicado las fórmulas correctamente, podemos simplemente arrastrar cada una de las columnas hasta completar nuestro cuadro de amortización mediante este método. Como nos podemos dar cuenta, el saldo al final del periodo 5 llega a ser 0. Entonces, de esa forma habremos culminado con el método francés, que se caracteriza porque la columna de las cuotas son constantes. Es decir, es aquel método de amortización de préstamos en el que las cuotas o pagos son constantes. Este método es el más utilizado en nuestro sistema financiero. Veamos ahora el método americano. Este método se caracteriza porque el total del préstamo se amortiza al final del periodo, es decir, el total se va a amortizar en este caso en el periodo 5. La mecánica para poder resolver este cuadro de amortización es similar al que se utilizó en el método alemán. En primer lugar, arrastraremos el valor del préstamo, que para nuestro ejemplo son los 100.000. Luego pasaremos a la columna de la amortización, en la cual, por definición, nosotros sabemos que el total se amortiza solo al final del periodo, es decir, en el periodo 5. Por ende, los demás periodos la amortización simplemente será de 0 para cada uno de ellos. Una vez que tengamos la columna de amortización, podemos pasar a hallar el saldo, que como sabemos simplemente es igual al préstamo menos la amortización. Para el periodo 0 sabemos que el préstamo va a ser el mismo porque aún no se ha amortizado nada. Para el siguiente periodo será ese préstamo o ese saldo menos la amortización, que en este caso es 0. Esta fórmula la arrastramos hasta el periodo 5 y ya tenemos lista la columna del saldo. El interés se halla de igual forma, simplemente es el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Es decir, para el periodo 1 será los 100.000 por el 12% que debemos de fijar para poder copiar a las demás celdas. Apretamos Enter y tenemos el interés que pagamos en el periodo 1. Para los demás periodos simplemente jalamos y ya tenemos el total de los pagos de intereses para cada uno de los periodos. La cuota también se halla de la misma forma, simplemente es la amortización más el interés. Por ende, en el primer periodo será la amortización, que es 0, más los 12.000, que es el interés. Esta fórmula la arrastramos hasta el periodo 5 y ya tendríamos listo nuestro cuadro de amortización mediante el método americano. Como nos podemos dar cuenta, este método hace que los intereses en cada uno de los periodos sean constantes, en este caso de 12.000 para cada uno de los periodos. Y como podemos darnos cuenta, es un cuadro de amortización bastante sencillo de elaborar. Pasemos ahora al método informal aceptado. Como su nombre lo dice, este método informal por definición hace que las amortizaciones para cada uno de los periodos del préstamo se den de forma indistinta y sin seguir ningún tipo de regla. La única condición es que el total de la amortización tiene que ser igual al préstamo. La mecánica que se va a seguir es básicamente la misma que se siguió en el método alemán y en el método americano. Primero, arrastraremos los 100.000, luego asignaremos valores indistintamente a la amortización para cada uno de los periodos, como por ejemplo puede ser 10.000 para el periodo 1, 20.000 para el periodo 2, 15.000 para el periodo 3, nuevamente 15.000 y 40.000 para el periodo 5, de forma que la suma total sea 100.000. Ahora que ya hemos asignado los valores indistintamente, pasamos a hallar el saldo.
Como sabemos, el saldo en el periodo 0 es el mismo que el préstamo porque aún no se ha amortizado nada del préstamo. Para el periodo 1 simplemente será ese saldo menos la primera amortización y así hasta el periodo 5. Como vemos, al final del periodo 5 la amortización es 0. El interés de igual forma será el 12% del saldo del periodo anterior. Es decir, para el periodo 1 será los 100.000 por el 12% que fijaremos con la tecla F4 para determinar el interés del primer periodo. Para los demás periodos simplemente arrastramos nuestra fórmula y ya tenemos el interés que se paga para cada uno de los periodos. La cuota sigue manteniéndose, es simplemente la amortización más el interés. Y ese sería el pago o cuota que tendríamos que hacer en el periodo 1, y para los demás periodos simplemente arrastramos y ya tendríamos listo nuestro cuadro de amortización de préstamos mediante el método informal. Muy bien, queridos alumnos, esos serían los 4 métodos de amortización de préstamo que hemos podido desarrollar en esta sesión. Sin más que decirles, nos despedimos hasta una próxima sesión.